Historia de la pedagogía. Sección 99. Cuarta parte. La época contemporánea. 4. Friedrich Froebel y la pedagogía romántica. 25. Froebel y su inspiración filosófica y moral. 26. Froebel, el juego educativo y los regalos. 27. Froebel, el trabajo y la educación moral. 28. Albertin Necker de Saussure y la educación progresiva. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 25. Froebel y su inspiración filosófica y moral. Base de la pedagogía de Froebel es la institución de la profunda unidad de lo real. Se trata de un motivo presente en todo el movimiento romántico y que había sido desarrollado especulativamente en forma notable, sobre todo por Schelling, Schleiermacher y por la confusa filosofía de Karl Christian Krause, 1781-1832, con quien Froebel mantuvo un estrecho contacto. Krause, discípulo de Schelling, había elaborado un sistema denominado panteísmo, porque si bien consideraba cada unidad como expresión de lo absoluto, acentuaba la exigencia de que tuviese una autonomía relativa, pero no exclusiva, ya se tratase de una nación o de un individuo. Así, en forma por demás curiosa, llevó su escrúpulo de pureza lingüística nacional hasta el extremo de purgar de su vocabulario todo término de origen latino, por efecto de lo cual sus obras resultan más comprensibles traducidas que en el original, mientras por otra parte persiguió proyectos universalistas, primero a través de la masonería y luego de una Liga de la Humanidad, fundada por él mismo. En Froebel encontramos una insistencia análoga y simultánea en ciertos temas nacionales y universalistas, y se advierte en general una amorosa preocupación por todos los seres de la naturaleza, junto con una religiosa admiración por el orden universal, entendido como orden dinámico al que es posible contribuir activamente. Verdad es que a propósito de estos temas, ni se adhiere estrechamente al pensamiento ajeno, ni llega a una formulación personal y clara. Su prosa es poética y alusiva, y tiende más a nublar las dificultades conceptuales que a resolverlas. Sin embargo, latía en él un sentimiento tan hondo de la presencia de lo divino en lo humano, así como de que en Dios está el fundamento único de todas las cosas, de forma que debe haber una consonancia profunda entre nuestro ser y la naturaleza fuera de nosotros, que se dedicó amorosamente a estudiar los modos como podía realizarse con el mayor provecho este universal enlace de todos los seres en cuanto instrumento educativo. Ahora bien, una visión dinámica de la naturaleza, incluso la animada, que los descubrimientos de la época en el campo de la electricidad volvían plausible, aunada al interés por la cristalografía que Froebel debía a sus estudios mineralógicos, le sirvieron para identificar en modo muy singular el aspecto educativamente más primitivo de este enlace. Es decir, partiendo del supuesto de que materia y fuerza se identifican, Froebel se esforzó por encontrar las figuras materiales primitivas que son la expresión simple de la fuerza única que anima el universo. Cuando la fuerza se desenvuelve y se representa a sí misma en todas direcciones, uniformemente, en plena libertad y sin obstáculos, la manifestación espacial, el efecto corpóreo de ello es una esfera, por lo que la forma esférica, o en general la forma corporal redondeada, se nos aparece también como la forma de la naturaleza primera y más universal, y también como la última y más universal. Por consiguiente, la esfera es la figura originaria, la única de todas las formas y las configuraciones terrestres y naturales. Ahora bien, aislando las dobles direcciones fundamentales que se pueden considerar en una esfera, se genera otra figura fundamental, el cubo. Invirtiendo el número de vértices y superficies, se obtiene el octaedro. Desarrollando alternativamente las caras, se llega al tetraedro, y así sucesivamente. Diferenciando la medida de las fuerzas en las diversas direcciones, se obtienen también los demás sólidos de la cristalografía. Con intuición que más tarde se revelará dotada de un cierto fundamento científico, Froebel percibe una continuidad plena entre las energías cristalógenas y las energías vitales,
así como una continuidad sustancial entre la vida de la naturaleza y la vida del espíritu. Froebel creyó firmemente que entre estas ideas de filosofía natural y la práctica educativa existían estrechas relaciones, aunque, por lo demás, se limitó a enunciarlo de una manera general. Ya hemos visto que hablaba de la ley del desarrollo esférico, con lo que quería decir la ley del desarrollo omnilateral de lo interior a lo exterior, de que se discutía mucho en sus institutos. Ese desarrollo es una exteriorización activa de potencialidades, de fuerzas. Para Froebel no hay desarrollo psíquico posible si no es sobre la base de operaciones concretas. El hombre, dice, solo puede conocer plenamente lo que le es posible representar exteriormente, lo que puede reproducir. Para adquirir conocimiento, el alumno debe vivir y pensando hacer, y haciendo pensar. Para Froebel, el juego es esta libre actividad que es conquista de destreza y conocimiento. Jugando, el niño entra en relación concreta con el mundo, realiza plenamente algunos de esos enlaces con la naturaleza que expresan la divina unidad de lo real. Pero el desenvolvimiento más característico de la metodología pedagógica de Froebel se cumplió, sin lugar a dudas, al tener de repente la intuición de que el material primitivo del juego infantil debía estar constituido por las mismas formas primigenias en las que a su juicio se manifestaba la fuerza universal. 26. Froebel, el juego educativo y los regalos. Sin embargo, Froebel, al modelar los diversos tipos del material para sus juegos educativos, no reprodujo la serie de sólidos precitados, sino que, inspirándose en ellos, tuvo sabia y experimentalmente en cuenta la necesidad de estimular eficazmente la tendencia a la actividad del niño. La serie completa de sus regalos resultó a fin de cuentas constituida de la siguiente manera: una pelota de tela, con 6 pelotas menores de los colores del arco iris y un soporte para hacerlas oscilar, una esfera, un cubo y un cilindro de maderas de iguales dimensiones básicas, un cubo descomponible en 8 cubos pequeños, un cubo descomponible en 8 paralelepípedos o ladrillitos, un cubo descomponible en 27 cubos chicos, un cubo descomponible en 27 paralelepípedos chicos. El material se acompañaba de cuadernillos de instrucciones que contenían asimismo versitos para cantar en coro. Además, el Instituto de Blankenburg producía otros materiales como cajas con trocitos de mosaicos, bastoncillos y cuentas. Es evidente la intención de hacer que el niño pudiera pasar de lo concreto de los sólidos a las abstracciones de la superficie, la línea y el punto, así como reproducciones en madera de sus amadísimos sólidos cristalográficos. Froebel atribuía a sus regalos especiales significados simbólicos. Por ejemplo, la esfera representaba la coincidencia de los contrarios, el cubo la estabilidad del universo, y a este respecto sería harto fácil hacerle reproches. En realidad, la serie de los regalos del 39 al 6 es una especie de juego de construcciones y en conjunto se trata de un material que permite al niño ejercer libremente su actividad. Sin embargo, el mismo Froebel y sus colaboradores cedieron a la tentación de organizar colectivamente el juego, con mucho orden y acompañado de coros y cancionetas. No obstante que los regalos habían sido pensados para uso familiar y que, hasta lo último, la máxima visión de Froebel fue poder educar no tanto a los niños directamente, cuanto a las madres y a las jovencitas. Por otra parte, la concepción misma de Froebel sobre el juego infantil era el mejor correctivo contra el riesgo de caer en una rutina obligada. En este periodo, escribe: el juego es el producto más puro y espiritual del hombre, al mismo tiempo que el modelo y la imagen de la vida humana entera, de la íntima y secreta vida natural del hombre y de todas las cosas. Por eso genera júbilo, libertad y satisfacción, reposo en sí y fuera de sí, paz con el universo. En él residen y de él brotan las fuentes de todo bien. En buena parte, del feliz desenvolvimiento de la actividad jubilosa del niño dependerá el carácter futuro del hombre. Por consiguiente, ni el juego ni ninguna otra actividad educativa
deben ser obligatorios ni coactivos. La educación, la instrucción, la enseñanza, desde un principio, desde sus primeros elementos, deben dejar hacer, secundar, exclusivamente preservar y proteger, y no prescribir, determinar, intervenir. 27. Froebel, el trabajo y la educación moral. El desemboque natural del juego es el trabajo. El niño pequeño querría ayudar en mil modos en las actividades de los adultos, y es un error desalentarlo, y un error crear falsas barreras entre la actividad que se hace por juego y la que se cumple seriamente. El hombre en general tiene del trabajo, de la actividad, de la laboriosidad, un concepto exterior, completamente falso, y por lo mismo muerto e inconsistente, que no despierta ni alimenta la vida, ni tanto menos lleva en sí un germen de vida, y que por lo tanto pesa, oprime, humilla y estorba. Dios crea y obra ininterrumpidamente. Dios creó al hombre, copia de él mismo. Lo creó para que fuera la imagen de Dios. Por eso el hombre debe crear y obrar a semejanza de Dios. Su espíritu, el espíritu del hombre, debe cernirse sobre la materia informe y sin figura, moverla para que tome figura y forma, ser y vida. Tal es el alto sentido, el significado profundo, el gran objetivo del trabajo y la laboriosidad, del producir y del crear, como solemos decir con veraz y característica palabra. Por ello, se debe encaminar al niño al trabajo en formas sencillas y naturales. Los jardines de infancia deben disponer de un terreno, un jardín, dividido en dos partes. En una habrá pequeñas parcelas individuales que cada niño cuidará por sí, solo como mejor pueda. La otra se destinará al trabajo colectivo, donde se estimule el naciente espíritu de colaboración entre los pequeños. Froebel nutre una profunda confianza en la bondad de la naturaleza infantil, es decir, en el sentido de que el niño, colocado en situaciones apropiadas, desarrolla inclinaciones activas y espíritu de colaboración, sentimientos afectuosos y una honda sensibilidad religiosa. El hecho de que no acontezca así con la frecuencia lo imputa rousseauianamente a la sociedad. Es, ciertamente, una profunda verdad que por desgracia se desquita a diario, ásperamente, del hecho de que no se le reconozca como es debido, la de que en general es el hombre, el otro hombre, a menudo el mismo hombre que educa, quien vuelve malo por vez primera al niño. Froebel acusa sobre todo a los educadores, quienes ven en los niños y en los púberes nada más que diablillos al acecho, pérfidos, malignos, allí donde otros no advierten, si acaso más que una broma llevada al extremo límite, o bien la consecuencia de una alegría de vivir demasiado libre. El mérito mayor de Froebel consiste quizá en no haberse nunca apartado ni explícita ni implícitamente de una actitud de respeto auténtico y religioso por la personalidad infantil, infiere, demostrando con ello una coherencia poco común entre los pensadores románticos, como ya hemos visto. Cada hombre, escribe, desde niño, debe ser conocido, reconocido y tratado como miembro necesario y esencial de la humanidad. Por ello, los progenitores, en cuanto que los tienen bajo su cuidado, deben sentirse y reconocerse responsables ante Dios, ante el niño y ante la humanidad. Por tanto, el niño, desde que aparece en la tierra, desde su nacimiento, debe ser comprendido de acuerdo con su naturaleza, debe ser tratado con justicia y puesto en libre y pleno ejercicio de sus fuerzas. En modo alguno deben ejercitarse fuerzas o miembros aisladamente, en detrimento de los otros, impidiendo el desarrollo de estos. El niño no debe ser, ni siquiera en parte, encadenado, atado, impedido, ni más tarde se le debe tener en andaderas. Esta libre expansión, a un tiempo física y espiritual, es fuente natural de alegría y satisfacción. Por lo tanto, se debe estimular, no combatir, la búsqueda de la alegría y la satisfacción. Froebel no es menos eudemonista que Rousseau. Antes bien, mientras Rousseau liga la génesis de la sociabilidad a la piedad, es decir, a un sentimiento doloroso, Froebel ve esa génesis más bien en la satisfacción que le producen al niño los juegos colectivos. En efecto, tales son, apenas es posible, sus juegos favoritos, de manera que desarrolla así su sentido y su sentimiento de comunidad, de las leyes y exigencias de la comunidad.
El niño trata de verse en sus compañeros, de sentirse en ellos, de medirse y pesarse con relación a ellos, de conocerse y encontrarse a través de ellos. No obstante, la gran importancia otorgada a la actividad espontánea no se mengua en nada la grave responsabilidad de la obra educativa organizada, esto es, de la escuela. En efecto, cada individuo debe recorrer el camino de la humanidad, pues de otra manera no entendería ni el mundo que lo ha precedido ni aquel en que vive. Pero este proceso no puede efectuarse por el muerto camino de la imitación, de la copia y de la imagen, sino por la senda viva del desarrollo y del perfeccionamiento libre y espontáneo. Por lo tanto, esta especie de recapitulación del pasado que la escuela hace cumplir a los alumnos implica más una compleja organización de actividades que lecciones ex cátedra, tanto en el nivel elemental y secundario como en el jardín de la infancia. Solo de tal guisa se forman seres que crecen y se desarrollan armónicamente en muchas direcciones, según el ideal al mismo tiempo humanístico y romántico que tuvo en Froebel su más ilustre y coherente defensor. 28. Albertin Necker, de Saussure y la educación progresiva. Un lugar prominente en la pedagogía romántica ocupa Albertin Adrien Necker, de Saussure, 1766-1841, prima y amiga de Madame de Staël y esposa de un sobrino del mismo Necker, ginebrina de nacimiento, de religión calvinista, embebida de cultura romántica, pero dotada de un admirable sentido de mesura y de sólidas convicciones ético-religiosas, dio su formulación más equilibrada al concepto de la educación como proceso indefinido de autoformación al que no pueden señalarse sino metas muy provisorias. Su educación progresiva o estudio sobre el curso de la vida, aparecida entre 1828 y 1838, tuvo gran resonancia y fue juzgada por Caponi como libro que cualquier hombre se preciaría de haber escrito, pero que solo podía haber sido hecho por una mujer. Empieza la Necker rectificando significativamente la formulación kantiana para la cual el fin de la educación es desarrollar en el individuo toda la perfección de que sea susceptible, pues lo más que pueda llegar intencionalmente la educación es a dar al discípulo la voluntad y los medios para alcanzar un día la perfección de que será capaz. Lo que la autora pretende subrayar en esta forma es el concepto mismo de educación progresiva. Para lo que cuenta en realidad no son tanto los resultados específicos conseguidos en un momento determinado, cuanto las propensiones morales y la capacidad de ulterior asimilación. El perfeccionamiento no debe cesar nunca, porque no crecer es decrecer, no avanzar es retroceder. De su sólida fe cristiana toma la Necker, al mismo tiempo, la indicación del sentido de este perfeccionamiento, según dos órdenes de finalidades terrenas y ultraterrenas, y la conciencia de la infinitud de la tarea. Por lo demás, su obra es un análisis minucioso del desarrollo desde la infancia hasta la juventud y una serie de consejos acerca de la medida y la modalidad de las intervenciones a su juicio indispensables para modificar al ser humano en el curso de ese desarrollo. Como no comparte el optimismo rusoniano, quizá porque no ha penetrado en su significado, propugna por la función de guía que debe tener el educador. Hacer, en vez de limitarse a proteger al educando contra la intervención de agentes exteriores, como quieren los cánones de la educación negativa. Dejar hacer. En un principio, la intervención del educador es dominante y no admite discusión. Después tiende a asegurarse la cooperación del niño. Y por último, no pretende ser más que estímulo de la capacidad ya autónoma de perfeccionamiento del joven. En atención a la exigencia de un desarrollo armonioso y total, la Necker sostiene que también la educación religiosa debe iniciarse precozmente, como también, en general, la educación de los sentimientos, entre los cuales reconoce como ya operantes y presentes en el niño la admiración, el sentimiento estético, aunque diversamente que en los adultos, y las tendencias sociales, a las cuales atribuye una gran importancia porque señalan al grupo infantil como un factor educativo fundamental.
Admite, con mucha cautela, los castigos, pero condena los premios por inmorales y otorga la máxima importancia al juego, tanto en el plano higiénico como en el moral e intelectual. Si bien reconoce al estudio de las lenguas y del mundo clásico la más alta eficacia formativa, la Necker señala los peligros de las lecciones aprendidas de memoria y los áridos ejercicios de traducción. El muchacho debe colaborar activamente no solo con el intelecto, sino también con el corazón en la educación que se le imparte. Para ello, es indispensable que el maestro conozca y sepa manipular sus intereses. Profundas y sensatas consideraciones dedica la Necker al problema de la educación femenina. Si bien no adopta posturas feministas, reivindica el derecho de las mujeres a una educación que no sea ni sentimental ni erudita, pero que no carezca de sustanciosos estudios que les eduquen la inteligencia ni de las actividades estéticas y prácticas conexas con su función familiar.